En esta oportunidad vamos a resolver ejercicios y problemas en el conjunto Q, como dice ahí, empleando las reglas correspondientes. Pero primero, recordemos este ejercicio que había quedado planteado anteriormente en el video anterior, es decir, en la clase 1. Entonces, para resolver esto, vamos a comenzar según como establece la jerarquía en este sector de acá. Dice que primero se resuelven los paréntesis más internos. En este caso hay dos paréntesis y ambos tienen la misma prioridad porque ninguno es interno del otro. Entonces se debe dejar claro que ambos tienen la misma prioridad. Y el paréntesis tiene mayor prioridad que la división y que la suma y que la resta. Obviamente también mayor prioridad que la multiplicación. Entonces todo lo que se encuentra dentro de los paréntesis, es decir, en el interior, se resuelve. Todo esto se resuelve. Pero acá hay que tener cuidado porque dentro existen otras prioridades. Entonces, según lo de acá, se establece lo siguiente. Se dice que sobre, como se puede ver acá, sobre la suma y la resta está la división. Por lo tanto, la división tiene mayor prioridad. Eso es muy importante. Entonces vamos a copiar lo que no interviene en el desarrollo, como el signo negativo, como el signo positivo y como el número 5. De esta forma se debe bajar lo que es el menos 14 y el más 25, porque no intervienen en la prioridad dentro del paréntesis. Entonces el menos 14 y el más 25 lo bajamos y desarrollamos esto en este sector de acá. Ahora, primero comencemos siempre de izquierda hacia la derecha. De izquierda a derecha tenemos lo siguiente: menos multiplicado en menos, como se muestra acá, menos con menos, eso nos daría un signo positivo, es decir, nos da más. Y 2 por 13, eso es 26, por lo tanto esto es más 26. Por este otro lado tenemos menos dividido en más, eso es simplemente menos. Y 134 dividido en 2, es decir, la mitad de 134 es 67. De esta forma, siempre acá hay que recalcar que acá hay un signo por, es decir, si no hay signo, quiere decir que es un por. Bueno, acá debemos tener presente que este paréntesis es solamente para ordenar. Entonces lo podemos bajar con el 26 y teniendo presente que el signo positivo rara vez se coloca. Entonces bajamos también lo que es el 5 y el único paréntesis para resolver, porque la prioridad lo tiene el paréntesis, como se muestra acá en chiquitito, lo tiene el paréntesis. En este caso trabajaríamos con lo que está interno a él, que sería todo esto de acá. Vamos a suponer que esta es una suma de números negativos, como sería el 14 y el 67, con números positivos, como es el 25. Entonces mantenemos el positivo, que es el 25, y sumamos los negativos, conservando el signo negativo, y sumando las cantidades de estos números que son negativos. Esto nos daría 81. Es decir, 14 más 67 son 81. Todavía nosotros estamos resolviendo este paréntesis. Entonces bajamos esto de acá y bajamos lo que es el 5 también. Y ahora resolvemos esto de acá. Entonces, ¿cuánto nos daría? 25 menos 81, esos son menos 56. Entonces, ahora tendríamos lo siguiente. Acá tenemos lo que es una multiplicación de signos, menos por más. Y acá tenemos una multiplicación de signos y una multiplicación de números. Menos por más, como se indica, eso es menos. Y mantenemos el número que es el 26. Y más por menos, eso es menos. Y 5 por 56, eso serían 280. Entonces tenemos dos números que tienen el mismo signo, que es un signo negativo. Si sumamos esos números, conservamos el signo negativo y sumamos los valores numéricos, que serían 26 más 280, lo cual da 306. De esa forma tendríamos la solución correspondiente al primer ejercicio que había quedado de tarea. El siguiente es aún más fácil, el siguiente que quedó de tarea. Si nos damos cuenta, tenemos un solo paréntesis, pero realmente no es necesario el paréntesis. Su único fin es solamente para mantener un orden entre estos dos signos que están acá. Entre la multiplicación, división, suma y resta, la jerarquía está
mostrada acá. Se puede establecer que la multiplicación y división a la vez están sobre lo que es la suma y la resta. Por lo tanto, todo lo que estoy marcando tienen una mayor prioridad. Acá también hay una multiplicación, pero es una multiplicación de signos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto que tenemos acá? Multipliquemos primero lo que son los signos y serían de la siguiente forma. Menos por más, eso es menos, y 5 por 8, eso es 40. Quedaría menos 40. Bajamos el signo más y acá tenemos una división. Primero, división de signos. Menos dividido en menos, eso es más. Recuerde que no es necesario notar ese más. Y 12 dividido en 6, eso es 2. Sería más 2. Bueno, acá tenemos una multiplicación de signo. Menos por menos, eso es más. Y bajaríamos el 12 y bajaríamos también el 15. De esta forma, este más no es necesario, por lo tanto quedaría solamente más 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a sumar primero los números positivos, es decir, 2 más 12 son 14 y más 15, eso serían 29. Y este menos 40 lo bajamos. Ahora tenemos una diferencia entre 29 y 40. Como el 40 es mayor que el 29, esa diferencia va a tener un signo negativo. Y sería la diferencia entre 29 y 40 es de 11. Por lo tanto, el resultado es de menos 11. Y de esa forma hemos terminado con el segundo. A continuación, antes de comenzar con el nuevo tema, vamos a ver algunos problemas correspondientes a la clase anterior, es decir, aplicaciones de los conceptos vistos previamente. Entonces, el primer problema dice así. Dice que Carlos es un mecánico y su función es mejorar el rendimiento eléctrico de un automóvil. Para eso posee un tester, el cual entrega información del automóvil mediante luces de colores. Observó que las luces rojas se encienden cada 2 minutos, las verdes cada 3 minutos y las azules cada 4 minutos. Entonces dice, ¿cuándo las luces encenderán al mismo tiempo? Entonces se debe entender que tenemos la siguiente información. Tenemos las diferentes luces a continuación. Las rojas dice que es cada 2 minutos, las verdes cada 3 minutos y las azules cada 4 minutos. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, estas luces se vuelven a encender. Por ejemplo, esta se encendería nuevamente a los 4, después nuevamente a los 6, nuevamente a los 8, nuevamente a los 10, nuevamente a los 12 y así sucesivamente. Las verdes van en 3 en 3, entonces serían 3, 6, 9, después serían 12, después serían 15, después serían 18. Y las azules serían 8, serían 12, serían 16, serían 20. Y ahí la lista continúa. Entonces, ¿qué es lo que estamos realizando acá? Nosotros estamos viendo los múltiplos de cada uno de estos números. Por lo tanto, dice cuándo las luces encenderán al mismo tiempo. Quiere decir, en qué tiempo, en minutos, volverán estas luces a coincidir. Y la respuesta está acá. Coinciden a los 12 nuevamente. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4 es el número 12. Quiere decir que van a coincidir o se encenderán nuevamente al mismo tiempo, ¿no es cierto?, a los 12 minutos. Bueno, si realizamos el cálculo de mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4, esto sería de la siguiente forma. Comenzamos primero dividiendo el 2 en 2, eso daría 1. El 3 no se puede, por lo tanto en esta oportunidad tendría que bajarse. En cambio el 2 en 2, es decir, la mitad de 4 es 2. Continuamos con el 2, el 3 no se puede, por lo tanto se baja o se copia acá. Y esto daría 1. Recuerden que cada columna la idea es que termine en 1. Y como ya no podemos continuar con el 2, pasamos al siguiente primo, que es el 3, y ahí terminaría. Como se puede observar, el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4 es el número 2 por 2, que son 4 por 3, que son 12. Que sería la respuesta antes vista. Y de esa forma estaríamos listos con este primer problema de lo que es el mínimo común múltiplo. Ahora veamos uno de lo que es el máximo común divisor. El problema número 2, correspondiente a máximo común divisor, dice que María quiere dividir un terreno rectangular
de 4000 metros de largo y 3000 metros de ancho en cuadrados iguales tan grande como sea posible, de forma que no sobre ningún trozo de tierra. Entonces se pide cuánto mide el lado de cada terreno, es decir, de cada lado de cuadrado de terreno que ha dividido en este caso María. Dentro de los datos que tenemos inicialmente, tenemos acá lo que son los 4000 metros y los 3000 metros, que son los datos de entrada. Si queremos dividir esto en cuadritos, obviamente estas partes tienen que ser divididas en cuadros iguales. Lógicamente, el cuadro más grande posible que podría dividir el terreno sería un cuadro de 3000 metros de lado. Es decir, 3000 por 3000. Es decir, imaginemos que esto, acá hay 3000, 3000 y 3000. Resulta que para llegar a los 4000, entonces acá solamente faltarían 1000. Porque si yo tengo 3000 más 1000 serían los 4000. Entonces sobrarían un terreno rectangular de 1000 por 3000. Esto quiere decir que está sobrando terreno que no es cuadrado. Entonces no sirve de esa forma. Hay que dividir aún más el terreno. Es decir, por este lado hay que dividirlo en un cierto valor, ¿no es cierto?, que dé la misma longitud que por este otro lado. Por ejemplo, si yo divido este número, que es 3000, también tengo que dividir el 4000 por un mismo número, para que den cantidades exactamente iguales. En este caso, el número por el cual divido va a ser la longitud, que es exactamente igual. Entonces, una vez entendido el problema, vamos a ver cuál es la incógnita. Dice calcular las medidas de cada terreno. Es decir, esa es la incógnita, es calcular el lado de cada terreno. De esta forma se establece que se debe calcular el lado de cada terreno, es decir, el lado X que está quedando en este terreno cuadrado, que es X por X. Tema X es lo que no se sabe. Entonces, en el análisis vamos a presentar lo siguiente. Si tenemos nuestro terreno acá, que es de 4000 por 3000, si yo divido por la mitad lo que es 3000, quedaría de la siguiente forma. Quedarían 1500 metros. 1500 y acá quedarían 1500. Veamos si el 1500 va a estar contenido en este terreno rectangular que está acá, que técnicamente tengo que formar cuadrados. Entonces yo podría decir, ¿qué pasa si tengo 1500, ¿no es cierto?, más 1500 serían lo que es 3000 y más 1500 serían 4500. Entonces técnicamente el 1500 no lo es, por lo tanto debo encontrar otra división aún más pequeña, ¿no es cierto?, porque tampoco calza exactamente acá. La otra división sería dividir este lado en 3. Entonces quedaría de la siguiente forma. Si realizo mi primera división acá en 3 partes, como esto vale 3000, serían partes de 1000, 1000, 1000 y 1000. Ahora, ¿qué pasa si acá yo coloco 1000? Porque tiene que ser un cuadrado de 1000 por 1000. Acá tendría que ser 1000 también, 1000 y 1000. Entonces, 1000 más 1000 más 1000 más 1000 son 4000. Calza a la perfección, ¿no es cierto? Con 1000 calzaría. Entonces acá yo hago esa división, realizo esa división, realizo esa división. Por lo tanto, mi terreno es de 1000 por 1000. Por este lado estoy dividiendo los 3000 en 1000 y obtengo 3 pequeños trozos de terreno. Es decir, visto de este lado se ven 3 terrenos. Mientras que los 4000 al dividirlo en 1000, por este lado se ven que se obtienen 4 trozos de terreno, es decir, 4 terrenos para un observador que observe de este lado. Si preguntaran en el problema cuántos son el total de terrenos que existen, serían 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, es decir, hay 12 terrenos. Pero lo que realmente se pregunta es algo mucho más sencillo, son las dimensiones. Como estamos hablando de dividir, obviamente lo que se está calculando acá es el máximo común divisor entre 4000 y 3000. Eso es lo que debemos realizar el cálculo. Entonces, comenzando con el menor de los primos, que sería el 2, 4000 dividido en 2, es decir, la mitad de 4000 es 2000.
Y 3000 dividido en 2 es 1500. Es decir, la mitad de 3000 es 1500. Ambos son divisibles en 2. Acá daría 1000 y acá daría 750. En este caso, ambos que tenemos acá también son divisibles en 2. Daría 500. Y acá la mitad de 750 serían 375. En esta oportunidad acá, este no es divisible en 2, pero este sí. Este no es divisible en 2 porque termina en 5. Entonces pasamos al siguiente primo, que es el 3. ¿El 3 divide al 500? No. Entonces, este no sería divisible en 3, entonces no sirve tampoco. Entonces pasamos al siguiente, que sería el 5. El 5 divide tanto a S como a S, porque este termina en 0 y este termina en 5. Cumple con la condición. 500 dividido en 5, esos son 100. Y 375 al ser dividido en 5, esos serían 75. Entonces colocamos acá el 75. Ambos todavía son divisibles en 5. 100 dividido en 5, eso daría 20. Y 75 al ser dividido en 5, eso daría 15. Ambos todavía son divisibles en 5. Entonces 20 al dividirlo en 5, eso daría 4. Que corresponde acá los 4 trozos. 1, 2, 3, 4. Y 15 al ser dividido en 5, eso debiese dar 3. Sí, efectivamente da 3. Son los 3 trozos de acá. Entonces ahí cuadra a la perfección estos números que han quedado acá abajito. De esta forma, el máximo común divisor entre 4000 y 3000 va a ser 1, 2, 3, es decir, 3 veces el 2, ¿no es cierto? Entonces sería 2 al cubo por 1, 2, 3 por 3 veces el 5, es decir, 5 al cubo. Al resolver esto, llegamos al resultado de 1000. De esta forma, la solución al problema es de 1000 y queda representado tal como lo tenemos acá arribita, en 12 terrenos de 1000 por 1000. Y de esa forma hemos terminado con este problema. El problema dice que Sebastián lanzó una pelota por la ventana de su dormitorio. En este caso, la altura está dada por esta expresión, que es una ecuación. Y dice que X es el número de segundos después que la pelota, en este caso, fue lanzada por la ventana. Dice, determine la altura de la pelota a los 2 segundos. También se dice que la altura está en pies. Entonces, lo único que vamos a realizar acá es resolver esto, puesto que estamos trabajando en el conjunto de números enteros. Y vamos a resolver esto que tenemos acá. Solamente esos números. Entonces, debemos resolver esto. ¿Quién tiene prioridad? La potencia. La potencia tiene prioridad sobre la multiplicación. Acá hay multiplicación y acá también hay multiplicación. Bajamos lo que es el menos 16 y resolvemos la potencia. 2 al cuadrado es 4 y bajamos lo que es el 72 y está multiplicado por el número 2. También bajamos el 22. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos multiplicación, suma, multiplicación y suma. ¿Quién tiene prioridad? La multiplicación antes que la suma. La multiplicación está sobre la suma. Sería menos 16 por 4 son menos 64. Más 72 por 2 son 144. Y bajamos lo que es el 22. Recordemos regla de los signos. Menos por más es menos y más por más es más. Ahora podemos realizar esta suma, la cual da 102. Es decir, sumar 144 más 22 y al resultado restarle 64. De esta forma tendríamos el resultado. Por lo tanto, podemos decir que la altura son 102 pies. Eso sería nuestra altura, es decir, la altura que alcanza, en este caso, esta pelota que lanzó Sebastián. Y ahí hemos terminado. Pasemos al siguiente problema. El siguiente problema dice de esta forma: determine el volumen de este cilindro que es hueco. Tiene un radio exterior de 4 metros y un radio interior de 2 metros, una altura de 9 metros. La fórmula de un cilindro hueco es pi, que lo vamos a aproximar a 3, por radio al cuadrado por h, menos 3, que es pi, por radio al cuadrado por h. Está aproximado. Entonces, al valorizar va a quedar esta expresión.
Entonces el problema realmente es resolver toda esta expresión que está acá. ¿Quién tiene prioridad? La potencia antes que la multiplicación, como se vio anteriormente. Entonces bajamos el 3 y resolvemos la potencia. 4 al cuadrado, eso es 16. Y bajamos el 9. Bajamos el signo menos, bajamos el 3. Acá hay una multiplicación y otra multiplicación, pero la potencia tiene prioridad. 2 al cuadrado es 4. Y bajamos lo que es el 9. Entonces, ¿qué va a quedar? 3 por 16 por 9, lo cual es 432. Y acá va a quedar 3 por 4 por 9, lo cual es 108. Todo esto está en metro cúbico porque obviamente es un volumen. Entonces, la diferencia de estos dos números son 324 metros cúbicos. Y de esta forma tendríamos la solución correspondiente a este problema. Comencemos estudiando lo que es el conjunto Q, es decir, los números racionales. Bueno, los números racionales se caracterizan porque están compuestos por una razón. En este caso, por ejemplo, un número que está compuesto, en este caso, de A partido en B, en este caso donde A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, pero B tiene que ser distinto a 0. Ahora, estos números racionales son fracciones. Todos los números decimales que no puedan ser escritos en fracción no pertenecen a este conjunto. Por ejemplo, el valor de pi no puede ser escrito como una fracción siendo decimal. Ese es un ejemplo claro. Fracciones y clasificación. Primero, se debe entender que cuando hablemos de numerador de una fracción es el numerito que está en la parte superior. Cuando hablemos de denominador de una fracción es el numerito que está en la parte inferior. Las fracciones en sí se clasifican en propias e impropias. Las propias son aquellas que el numerito que está arriba es menor que el que está abajo, y las impropias es al revés, el numerito de arriba es mayor que el que está abajo. A su vez, en las impropias comúnmente se escribe como un número mixto, es decir, tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Para convertir de fracción a mixto, simplemente hay que dividir el 11 en 5. Por ejemplo, el 11, ¿cuántas veces está contenido en 5? Está contenido 2. ¿Por qué sobraría 1? Porque 10 en 5, observamos así, 10 lo puedo dividir en 5, pero sobra 1. ¿No es cierto? Sobraría 1. Entonces serían 2 y sobraría 1 de 5, ¿no es cierto? De 5 partes. Entonces por eso que sería 2 enteros, 1/5. Ahora, ¿cómo se lleva este número mixto a fracción? Lo que se realiza generalmente es que el denominador, que es 5, se multiplica con el 2, lo cual da 10. Y se debe sumar el número 1. Y todo esto queda dividido en 5, que es el denominador. 10 más 1 son 11, dividido por el denominador, que es el número 5. Quedaría así. Ahí se nota un poco mejor. Ojo, el entero se le suele llamar el todo. Eso depende del tipo de ejercicio. El denominador se dice que indica cuántas partes divide el entero o el todo, ¿no es cierto? A estas se le suele decir particiones. Las particiones indicadas por el denominador son siempre iguales. Fracciones equivalentes. Dos o más fracciones se consideran equivalentes si representan la misma parte del todo. Veamos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, acá. Acá tenemos 3 partes. Es decir, el todo nuestro entero se ha dividido en 3 partes. Y de esas 3 partes yo estoy considerando 2, por eso que es 2/3. El mismo entero acá abajito se ha dividido en 9 partes. Es decir, cada una de estas 3 partes a la vez se ha dividido en 3. Si observan, esa parte realmente es esa, esta realmente es esa y esta realmente es esa. Entonces, acá tenemos 9 partes. Y obviamente, como esta fracción es equivalente a esa, podemos decir que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí tengo solamente 6 de 9 partes. Entonces, tengo 6 novenos. Y ambas fracciones son equivalentes porque ambas fracciones
en sí tienen la misma región sombreada. La diferencia es que se han dividido en distintas cantidades de partes. Esa es la única diferencia. Pero en sí son equivalentes. Representan la misma porción en ambas representaciones. En esta oportunidad veremos lo que es la amplificación y simplificación de fracciones. Amplificación consiste en multiplicar tanto el numerador, es decir, el número de arriba, como el denominador, es decir, el número de abajo, por el mismo número, obteniendo fracciones equivalentes. Eso quiere decir que la fracción que teníamos anteriormente era 2/3 y quedó convertida en 6/9. Ambas son fracciones equivalentes. Entonces, como dice acá, es válido multiplicar el número de arriba y también multiplicar el número de abajo, pero por el mismo número. Ahora, ¿por qué número se debió haber multiplicado esto? El 2 tendría que haberse multiplicado por 3 para que diera 6. Y el 3 también por 3 para que diera 9. De esta forma se obtienen esas dos fracciones que son equivalentes. Comencemos con el 2/3. Vamos a amplificar al numerador, el número de arriba, y al denominador por un mismo número. Para ello vamos a escribir esto acá, pero vamos a extender esta línea de división. Si amplificamos toda esta fracción por 2, quiere decir que crece la fracción en 2, tanto el numerador como el denominador, es decir, se duplica. Entonces, quiere decir que debo multiplicar el numerador y el denominador por 2. De esta forma, 2 por 2 son 4 y 3 por 2, eso es 6. Entonces, esta fracción sería 4/6. Y 4/6 es una fracción equivalente con 2/3. La misma fracción que es 2/3, ahora la vamos a amplificar por 3 y vamos a ver qué fracción resulta. Es una fracción bastante conocida por ustedes. Entonces, esta fracción la copiamos acá, pero con la línea de división un poco más extendida para que pueda colocar lo que es el número que va a multiplicar al numerador y al denominador a la vez. Bueno, este número va a ser el 3. Es decir, el numerador crece al triple y el denominador también al triple. Acá sería de la siguiente forma. 2 por 3, eso es 6. Y 3 por 3, eso es 9. Así de sencillo. Pasemos a un último ejemplo para ver la fracción equivalente a 2/3, pero ahora amplificada por otro número. Entonces ahora veamos otro caso. Por ejemplo, si tenemos 2/3, la vamos a amplificar por otro número. Eso quiere decir que el numerador se va a multiplicar por otro número y el denominador también por otro número, pero ese número tiene que ser exactamente el mismo. Entonces vamos a probar con el número 4. 4 y 4. Entonces, ¿qué resulta acá? Va a resultar lo siguiente. Va a resultar que 2 por 4 es 8 y 3 por 4 es 12. De esta forma podemos concluir ahora lo siguiente. 2/3, 4/6, 6/9 y 8/12 son fracciones equivalentes, puesto que si las convertimos a un número decimal, es decir, dividimos el numerador por el denominador, ambas van a dar el mismo número decimal. Por lo tanto, tienen el mismo valor numérico. Por eso era importante multiplicar el número de arriba, es decir, el numerador, y el número de abajo, es decir, el denominador, por el mismo número. Si no se realiza eso, no vamos a obtener una fracción equivalente. Eso es muy importante. Todas estas fracciones, como realizamos de una forma correcta nuestra amplificación, han resultado fracciones equivalentes. Las tres corresponden al mismo valor numérico. Y ese valor numérico es 0,6 periódico. Ese periódico quiere decir que el 6 se repite 6, 6, 6, 6, infinitamente el número 6. Y cada una de ellas corresponde a dicho número. Entonces, podemos establecer o afirmar que son fracciones equivalentes. Veamos ahora en qué consiste la simplificación de fracciones. Es prácticamente lo mismo, pero no multiplicando, sino que dividiendo. De esta forma, o como hemos dicho, la simplificación de fracciones consiste en dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número.
Recordemos que el numerador es el número de arriba y el denominador es el número de abajo. Entonces, de esta forma se obtiene una fracción equivalente. Por ejemplo, yo podría simplificar 4 sextos, dividiéndola por 2 arriba y por 2 abajo. Si quisiéramos simplificar 8 doceavos, primero tenemos que copiar la misma fracción, pero con la línea de división extendida. Eso es para que el 8 se pueda dividir por un mismo número que el 12. Probemos con lo que es el 2. Yo sé que el 8 y el 12 son divisibles en 2 en primera instancia. 2 arriba y 2 abajo. ¿Qué es lo que resulta de esto? Resulta que 8 al ser dividido en 2, eso daría 4. Y 12 al ser dividido en 2, eso daría 6. Pero ambos siguen siendo divisibles en 2. Entonces podemos continuar. Podemos volver a realizar una simplificación. Entonces, por ejemplo, podría ser 4 sextos. Y volvemos a realizar otra simplificación más. Para ello copiamos esta misma fracción, pero con la línea de división extendida. De esta forma, por ejemplo, el 4 se puede dividir en 2. Pero si ya este 4 lo he dividido en 2, el denominador también tiene que dividirse en 2. Recordemos que el denominador es el número de abajo, numerador, numerito de arriba. De esta forma, el 4 es divisible en 2, sí, daría 2. Y el 6, al ser dividido en 2, daría 3. Ahora, muy importante, recuerden que el número que divide al numerador y el número que divide al denominador debe ser exactamente el mismo. Y ojalá sea el más grande posible. En este caso, podría yo haber dividido por 4, sería lo ideal, porque hubiese simplificado de una forma más directa. Ahora, no existe un número que divida al 2 y al 3 a la vez. Por lo tanto, esta fracción no se puede simplificar más. Como dice acá, la otra opción es dividir tanto el numerador como el denominador por el máximo común divisor. De esa forma podemos simplificar en un solo paso, de una forma rápida, siempre y cuando nosotros podamos saber cuál es el máximo común divisor. Si no lo sabemos, debemos calcularlo entre 8 y 12. El máximo común divisor entre 8 y 12 se calcula de la siguiente forma. Comenzamos con el menor de los primos, que es el 2. 8 dividido en 2, eso es 4. 12 dividido en 2, eso es 6. Después, 4 dividido en 2, eso es 2. 6 dividido en 2, eso es 3. Recordemos que el número que está acá debe dividir ambos a la vez. Eso es muy importante. Ahora, si se da cuenta, el 2 y el 3 realmente es la fracción ya simplificada. Entonces, al realizar la tabla, uno puede observar que el 8 puede quedar convertido en 2 y que el 12 puede quedar convertido en 3. Pero veamos cómo se hace la simplificación de esto. Es 8 sobre 12. Escribimos la misma fracción pero con la línea extendida y dividimos por el máximo común divisor, que es 2 por 2, que son 4. 4 arriba, 4 abajo. De esta forma establecemos lo siguiente: 8 dividido en 4, eso es 2. Y 12 dividido en 4, eso es 3. Y se llega a la misma solución. O también como se muestra acá. Estarían los mismos números. Cuando ya no existen divisores comunes para el numerador y denominador, salvo el número 1, la fracción es irreductible y se llama así. Es decir, 2 tercios es una fracción irreductible. No se puede reducir más. Ahora veamos unos ejercicios para simplificar, en este caso, fracciones. Entonces nos quedamos con el 3, porque el 3 es un número que divide a ambos a la vez y creo que es el más grande. Entonces vamos a establecer que 15 dividido en 3, eso sería 5. Y 12 dividido en 3, eso es simplemente 4. Entonces se obtiene que esto es 5 cuartos. Lo mismo realizamos con el 2849. Tenemos lo que es 2849 y debemos encontrar el número lo más grande posible que divida a ambos. Por ejemplo, el 28 es divisible en 2 porque termina en par, pero el 49 no es divisible en 2.
El 28 no es divisible tampoco en 3 ni el 49. Ambos tampoco son divisibles en 5. Pero ambos son divisibles en 7. Y de hecho creo que no existe ningún número más grande que divida a ambos a la vez. Por lo tanto, el 7 es el número más grande que divide a ambos a la vez. 28 dividido en 7, eso es 4. Y 49 dividido en 7, eso es 7. De esta forma se aprecia claramente que esta fracción, obviamente no existe un número que divida al numerador y divida al denominador a la vez. Bueno, existe el 1, pero en este caso el 1 no simplifica nada. Veamos la siguiente fracción. 123 partido en 321. En este caso ambos son divisibles en 3. Si es posible, la idea es buscar un número más grande que divida al numerador y al denominador a la vez. Y en esta oportunidad no existe ese número, por lo tanto el más grande es el 3. Entonces, 123 al ser dividido en 3, eso es 41. Y 321 al ser dividido en 3, eso es 107. Quedando esto que se muestra acá. Ahora, ¿qué pasa con la que tenemos acá? Dice que es 17 partido en 51. Copiamos primero la fracción al lado. Debemos dividir el numerador y el denominador a la vez por un mismo número. En esta oportunidad, el número sería el siguiente. Sería 17, porque el 51 también es divisible en 17. Recuerden que 17 es un número primo. 17 en 17, eso es 1, y 51 en 17, eso es simplemente 3, que haría un tercio. Bueno, ahora vamos a ver el último caso, el cual es diferente a estos. Como pudieron apreciar en estos, todos en sí son divisibles por un número no muy grande. Pero ahora vamos a ver un caso en que el divisor de ambos números es un número un poco más grande. Bueno, si probamos con 2, se va a formar un número que todavía sigue siendo dividido en 2. Si dividimos 192 en 2, también va a quedar un número que todavía sigue siendo dividido en 2. Esto quiere decir que este número es bastante grande. Por lo tanto, acá existe un máximo divisor común para ambos números que es 64. Si yo divido ambos números en 64, voy a obtener el siguiente valor. 256 dividido en 64, eso es 4. Y 192 dividido en 64, eso es 3. Queda simplificada de esta forma. Si no queda claro cómo se obtiene el 64, obviamente hay que sacar el máximo común divisor. Recuerda que hace un breve momento atrás vimos cómo se calculaba el máximo común divisor para esto mismo que estamos realizando acá. Ahora vamos a pasar a lo que es la suma y resta de fracciones. Observe acá. Dice que para que dos o más fracciones puedan ser sumadas, es necesario que tengan el mismo denominador. Recordemos cuál es el denominador. El denominador es el número que está en la parte inferior en cada fracción. Si es el mismo, se conserva en uno solo, es decir, en un único denominador, puesto que es común, y se suman los numeradores o se restan dependiendo del signo que tengan. Puesto que recordemos que una resta también se puede escribir como una suma de números positivos y negativos. Entonces, el siguiente ejemplo dice de esta forma. Dice que debemos efectuar la siguiente suma. En esta suma observamos que el denominador es exactamente el mismo. Entonces lo conservamos como un denominador común. Pero antes voy a escribir esto mismo a este lado de acá. Estoy destacando el número 5. El número 5 es común, es decir, es el mismo número. Eso hace que sea común, que se repita. Si se repite este número, que es el denominador de cada una de las fracciones, por lo tanto es un denominador común, lo podemos escribir como uno solo. Es decir, acá abajito lo escribimos como un único denominador y copiamos los numeradores. Los numeradores se copian y en sí la técnica es que se suma hacia el lado. Pero ojo, se suman solamente los numeradores hacia el lado, no los denominadores. Entonces, para que eso ocurra, el denominador, repito, debe ser común. Y de esa forma se conserva el denominador y se suman los numeradores, es decir, 3 más 1 son 4, si son 4 exactamente, y a 4 le resto 2, con lo que quedo con 2. Entonces serían 2 quintos. De esta forma tendríamos la suma correspondiente. Bastante sencillo, pero no siempre es así. Por ejemplo, acá tenemos un caso que no lo es.
Los denominadores son distintos. El 2 y el 3 son distintos uno del otro. Como se observa, el 2 y el 3 son diferentes. Por lo tanto, siempre lo que se debe realizar es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores para establecer un denominador común. Eso es importante. De esta forma comenzamos dividiendo por el menor de los primos, que es el 2. En 2 daría 1 y terminamos acá. En cambio el 3 tendría que bajarlo. ¿Y por qué tendría que bajarlo? Porque el 3 no es divisible en 2, entonces lo bajamos y establecemos que 3 tendría que ser dividido con el siguiente primo, que es el 3. 3 en 3, eso es 1. Entonces, de esta forma terminamos con la otra columna y obtenemos lo siguiente. Obtenemos un mínimo común denominador entre el 2 y el 3, que sería 2 por 3, que es 6. Este es el denominador común. Para poder igualar los denominadores, es decir, realizar un 6, tenemos que multiplicar el 2 y el 3 por un cierto número para formar dicho 6. Por lo tanto, vamos a amplificar cada una de las fracciones. Vamos a extender cada una de las líneas para poder amplificar. Recuerde que al amplificar se multiplica el numerador y el denominador por un mismo número. Entonces, la pregunta es, ¿por qué número debemos multiplicar el 2? Veamos, ¿qué número multiplicado por 2 da 6? Y la respuesta es el 3. Entonces acá tenemos que tener presente que el amplificador va a ser el número 3, puesto que 2 por 3 son 6, que es el denominador común. Pero si estoy multiplicando por 3 abajo, también debo multiplicar por 3 arriba. En eso consiste una amplificación. Acá se entiende que esto es 6. Lo mismo debo realizar acá, también debo llegar a 6. Entonces, ¿el 3 por cuánto daría 6? Y la respuesta es por 2, puesto que 3 por 2 son 6, como se muestra acá. Pero lo mismo debo repetirlo arribita, ¿no es cierto? Para mantener, en este caso, la equivalencia entre la fracción original y la que va a resultar. Veamos cómo sería esto. Continuemos. Resolvamos. 1 por 3, eso es 3. Y 2 por 3, eso es 6. Y 6 es el denominador común. Observe, ahora da 6. Continuemos. Menos. Bajamos ese menos. 2 por 2 son 4. Y 3 por 2 son simplemente 6. Ahora se establece lo siguiente, que el denominador común es el número 6. Entonces lo que vamos a realizar es mantener el 6 como un denominador común. Se mantendría acá. Y 3 menos 4, eso sería 1. Entonces acá se coloca 3 menos 4. Y posteriormente se resta el 3 con el menos 4. Como el 4 es mayor que el 3, va a dar un resultado negativo. Y la diferencia entre 3 y 4 es simplemente 1. Y esto queda dividido por el denominador común, que es el 6. De esta forma estaríamos listos con este segundo ejemplo. Pasemos a un tercero ahora. Observemos la siguiente suma. En este caso hay una resta y una suma. Identifiquemos cuáles son los denominadores y si son comunes. Los denominadores son el 2, el 3 y el 5. ¿Son comunes? No, señor, no son comunes. Por lo tanto, debemos calcular lo que es el mínimo común múltiplo, que será el denominador común. Se debe comenzar dividiendo por el menor de los primos, que es el 2. El 2 en 2 se puede dividir, sí, exactamente. Eso daría 1. Entonces, esta columna ha terminado. En cambio, el 3 en 2 se puede. No, señor. Por lo tanto, se baja. Entonces, el 3 se bajaría. Después, el 5 se puede también por 2. No. Por lo tanto, si no se puede por 2, también se bajaría. Quedaría de esa forma. Ahora, tanto el 3 y el 5 son divisibles en 2, no. Se salta al siguiente, que es el 3. ¿El 3 es divisible en 3? Sí. Y 3 en 3, eso daría 1, por lo tanto terminamos con esta columna. Mientras que 5 en 3 no se puede. ¿Qué se realiza cuando no se puede? Se baja. Entonces, todavía no podemos continuar con el 3, porque el 5 en 3 no es divisible. Pero sí con el siguiente, que es el 5. 5 en 5, eso daría 1. Y terminamos con esta otra columna. Por lo tanto, el mínimo común
denominador entre el 2, el 3 y el 5 va a ser 2 por 3, que son 6, y 6 por 5 sería simplemente 30. Por lo tanto, el denominador común es el número 30. De esta forma, acá abajo debe aparecer lo que es el 30. Es decir, el 2 debo multiplicarlo por algo para que dé 30. Lo mismo con el 3. El 3 por algo para que dé 30. Y lo mismo con el 5. El 5 por algo para que también dé 30. Por lo tanto, como todas las fracciones deben ser amplificadas, es decir, aumentadas, entenderemos la línea para poder multiplicar tanto al numerador como al denominador por un cierto número. Comencemos con la primera. 2 por cuánto da 30. La respuesta es por 15. Si todavía no quedas claro con eso, o no entiendes cómo se llega al 15, tienes otra opción. La otra opción es, tengo el 2, es decir, ¿qué pasaría si yo este 2 de acá lo tapo? Si tapo ese 2 que queda 3 por 5, lo cual también es 15. Si coloco este 15 abajo, también debo escribirlo arriba. Así es sencillo. Ahora, 3 por cuánto es 30, y la respuesta es por 10. También podemos realizar lo mismo. ¿Qué pasaría si yo tapo el 3? Queda 2 por 5, y 2 por 5 también es 10. 10 abajo, 10 arriba. Ahora, el 5 por cuánto da 30, y la respuesta es por 6. Observe, ¿qué pasa si yo tapo el 5? Queda 2 por 3, lo cual es 6, que sería prácticamente lo mismo. Es una forma alternativa de encontrar el número con el cual yo debo amplificar. Continuemos. 1 por 15, eso es 15. Y 2 por 15, eso es 30. Menos 2 por 10, eso es 20. Y 3 por 10, eso es 30. Más 3 por 6, 3 por 6, eso es 18. Y 5 por 6, eso es 30. 30 es el denominador común. Y como es un denominador común, se establece que el denominador común debe conservarse en uno solo. Acá lo tenemos convertido en uno solo. Y los numeradores son los números que se van a sumar. Por lo tanto, se copian arriba para poder después sumarlos. O restarlos según sea el caso. Entonces acá tengo 15 menos 20 más 18. Y eso nos daría 13. Mantenemos el denominador que es común, que es el 30. Se debe inspeccionar si existe un número que divida al 13 y al 30 a la vez. Y en esta oportunidad no lo existe. Por lo tanto, esta fracción queda de esta forma. A continuación vamos a ver más ejercicios. Acá tenemos los siguientes ejercicios con sus soluciones correspondientes para que intenten resolverlos. Si gustan en esta instancia, los invito a pausar el video para poder resolver estos tres ejercicios. A continuación, yo presentaré la retroalimentación un poquito más rápido, en este caso la explicación. Bueno, acá el denominador no es común, hay que calcular lo que es el denominador común, que es el mínimo común múltiplo. Y en esta oportunidad sería 8. Recuerde que se puede calcular realizando la tabla, lo cual no lo realizaré en esta instancia, puesto que ya lo hemos visto en los ejercicios anteriores. Entonces, se establece que el mínimo común denominador entre 2, 4 y 8 es simplemente 8. Entonces, vamos a escribir ahora estas mismas fracciones en este sector de acá para resolver. Como en esta oportunidad la última ya tiene el denominador común que es el 8, en este caso no se debe amplificar, pero estas dos no se salvan. Por lo tanto, debemos amplificarlas. Vamos a extender la línea de división para poder multiplicar tanto al numerador como al denominador por un mismo número en ambas fracciones. Veamos. 2 por cuánto da 8, y la respuesta es por 4. Si multiplico el denominador por 4, también lo debo realizar en el numerador. 4 por cuánto es 8, y la respuesta es por 2, tanto en el denominador como en el numerador. Así es sencillo. Continuemos. Bueno, a continuación debemos multiplicar lo que es menos 1 por 4, lo cual es menos 4, y 2 por 4, lo cual es 8. Bajamos el menos, multiplicamos 1 por 2, ¿no es cierto? Lo cual es 2, y 4 por 2, lo cual es 8. Y esta fracción simplemente la mantenemos.
el denominador común es el 8. Por lo tanto, lo conservamos y mantenemos los numeradores, los cuales se van a sumar. Menos 4 y menos 2, en sí ellos suman menos 6, más 1 sumarían menos 5. Y mantenemos el denominador que es el 8. De esa forma. Pasemos a la siguiente. Por lo tanto, esta solución sería la de acá. Estaríamos lista con esa. Pasemos a la del B. Acá el 1 tiene un denominador que también es un 1. Entonces lo vamos a escribir ahí como 1. Si se dan cuenta, los denominadores no son comunes. Por lo tanto, se debe encontrar el denominador común. Es decir, el mínimo común denominador. Ya, y este mínimo común denominador entre 3, 5 y 7 va a ser el siguiente número, el cual es de 105. Obviamente también podrían haber calculado el mínimo común múltiplo entre estos números. Es prácticamente lo mismo. Es un paso que me estoy saltando en esta oportunidad. Bueno, copiemos estas fracciones para resolverlas acá. Cada una de estas fracciones debe ser multiplicada tanto el numerador como el denominador por un mismo número, en cada uno de los casos. La idea principal es obtener el 105 en el denominador para establecer un denominador común. Estamos claros que 1 por cuánto es 105. Obviamente es por 105. Entonces abajo y también arriba. 3 por cuánto es 105 y esto es por 35. Lo mismo. Abajo y arriba. 5 por cuánto es 35 y esto es por 21. Acá abajito y también arribita. 7 por cuánto es 105 y la respuesta es por 15. Acá abajo y también arribita. De esta forma hemos obtenido lo siguiente. 1 por 105 sería 105 y 1 por 105 también es 105. Menos 1 por 35 son 35 y 3 por 35 son 105. 2 por 21 son 42 y 5 por 21 son 105. Perdón. Ahí sí, 105. Bajamos el menos. 3 por 15 son 45 y 7 por 15 son 105. Conservamos el denominador común en uno solo, el cual sería el 105, y mantenemos los numeradores como el 105, el 35, el 42 y el 45. Ahora sumamos los numeradores, lo cual daría 67, y mantenemos el denominador que es el denominador común. Por lo tanto, llegamos a esta solución, que sería la solución de acá. Faltaría solamente el último ejercicio. Para resolver el C, son números mixtos los dos primeros. Un número mixto se multiplica el 2 por el 3, lo cual da 6, y se suma el 1, lo cual sería 7, manteniendo el denominador que es el número 2. Acá sería 3 por 5, se mantiene el menos, se mantiene el menos como dije, y sería 3 por 5 son 15, más 2 son 17. Ojo con este menos de acá, y se mantiene el 3 de acá. Siempre cuando tenga un número negativo delante del número mixto, no tomen ese negativo. Por ejemplo esto. Si hay un negativo, yo digo 2 por más 2 es más 4, más 1 serían 5. Y mantengo el 2. Nunca es 2 por menos 2. No, eso no es válido. Mantenemos el menos 2, pero lo partimos en 1. Ahora, el mínimo común múltiplo, que es el denominador común entre 2 y 3, es 6. Por lo tanto, cada una de estas fracciones las tenemos que amplificar por un cierto número, ¿no es cierto?, para que el denominador común sea el número 6. Amplifiquemos cada una de las fracciones. 2 por cuánto es 6 y la respuesta es por 3. Pero también se amplifica arriba por 3. 3 por cuánto es 6, la respuesta es por 2 y también arriba. Y 1 por cuánto es 6 y la respuesta es por 6. También debe ser arriba. Tanto al numerador como al denominador. 7 por 3 son 21 y 2 por 3 son 6. Bajamos el menos. 17 por 2, eso sería 34.
Y 3 por 2, eso es 6. 2 por 6, eso es 12. Y 1 por 6 son 6. Se conserva el denominador común, que es el 6, y se conserva en un único. Y se conservan los numeradores. Estos se conservan todos como estaban. Entonces, al sumar numeradores, obtenemos menos 25. Entonces la respuesta sería menos 25 sextos. Y esto no se puede simplificar, por lo tanto queda de esta forma. Ahora, para finalizar en esta oportunidad, vamos a ver un problema y con eso estaríamos. Veamos a continuación. El problema dice así: para reparar una fuga en un tubo, se pega un acoplamiento de media pulgada de largo y un tubo de plástico de 3/7 de pulgada de largo. Se pregunta, ¿cuál es el largo de la combinación? Vamos a resolver este problema. Hemos recopilado la siguiente información: un medio de largo más 3/7 de largo. La incógnita es L, que es el largo importante. Por lo tanto, buscamos L, que es el largo, y tenemos la L1, que vamos a decir que ese es L1, más L2, vamos a decir que ese es L2. Por lo tanto, como se dijo en un comienzo, esto es una suma de fracciones, porque el largo va a ser L1, que es un medio, más L2, que es 3/7 de pulgadas. Ahora, este número mixto lo vamos a escribir como una fracción. Entonces sería un medio, y esto se escribe de la siguiente forma. El 8 lo vamos a multiplicar con el 3. Este 8, que es el denominador, recuerde que el número de abajo se llama denominador, lo vamos a multiplicar con lo que es el 3. Y el resultado obtenido, que sería 3 por 8, lo cual es 24. Entonces sería 24 más 7. Y eso sería 31. Lógicamente este 8 que está acá se conserva, puesto que es el denominador. Entonces ahora tenemos un 2 y un 8. Lo primero que tenemos que realizar es si el número que está al lado, es decir, el denominador vecino, lo vamos a llamar, sí, denominador vecino, puede dividir al 8. Si sucede eso, estamos listos. El 8 es el denominador común. Entonces, este un medio debemos amplificarlo o multiplicarlo por una fracción equivalente a 1, la cual la anotamos acá, más el 31 octavos. Ahora, el 2 debemos multiplicarlo por un número para que dé 8, porque 8 va a ser nuestro denominador común. Entonces, ¿2 por cuánto es 8? Y la respuesta es 4. Sí, porque 2 por 4 es 8, que sería el denominador común. Pero si coloco el 4 abajo, también debo colocarlo arribita. De esa forma. Ahora, resolvamos esta multiplicación. Sería de la siguiente forma. Nuestro largo va a ser 1 por 4, lo cual es 4. Y 2 por 4 sería 8, que ese es el objetivo. 8. 8 va a ser nuestro denominador común. Y acá queda 31 sobre 8. 8 es el denominador común, como vimos hace un momento atrás. Es el b en la siguiente expresión que tenemos acá arribita. Anotemos esto acá arribita. Según la fórmula de acá arribita, en este sector dice que existe b, ¿no es cierto? Y acá se conserva en una sola. Ahora, ¿quién hace el papel del b? El b sería el número 8. Por lo tanto, este 8 de acá se conserva solamente en un 8, como ese 8 que está ahí. Y también mantenemos la línea de división convertida en una sola. De esta forma de acá. Entonces bajamos lo que es el 4 y también bajamos lo que es el 31. Todo esto sigue siendo igual a L, que es el largo total, y es la incógnita del problema, como se muestra en el encabezado, sería la gran incógnita. Entonces vamos a establecer que L va a ser 4 más 31, lo cual es simplemente 35. Y mantenemos lo que es el 8. De esta forma tendríamos un largo de 35 octavos. Y esto sería medido en pulgadas, puesto que el encabezado dice que las medidas están en pulgadas. Acá en esta oportunidad vamos a dejar planteado estos dos ejercicios para que los resuelvan ustedes en casa. De esta forma hemos terminado.